Siempre supe que el color de mi piel no era solo lo que veían los demás. Pero en este pueblo me sentía como una extraña. Se reían de mí, me miraban con desprecio, convencidos de que debía tener miedo. Pero yo no me asusté. Estaba lista para responder, porque sabía que no era solo mi lucha, era una batalla para poder dejar huella y no tener miedo de ella. Entré en la cafetería y enseguida sentí esa mirada, hostil, arrogante, como si no tuviera derecho a estar allí. No veía sus caras, pero oía cómo cuchicheaban. Todas las miradas se clavaron en mí y, aunque ya estaba acostumbrada a esos momentos, hoy era diferente. Algo en el aire me decía que esas personas estaban dispuestas a cruzar la línea. Me dirigí tranquilamente a la última mesa junto a la ventana, consciente de cada paso, de cada mirada que me dirigían. Sabía por qué todos se habían quedado en silencio cuando entré. No era nada nuevo para mí. Mi piel oscura, mis recuerdos, mi mirada. Todo eso les asustaba, porque no podían entender cómo me mantenía firme en medio de ese frío silencio. Estaban acostumbrados al orden, acostumbrados a que las personas en mi lugar tuvieran miedo y guardaran silencio. Pero yo no tenía miedo. Hoy no. Me senté. Todos volvieron a mirarme, como si hasta ese momento hubiera sido invisible. No necesitaba buscar sus miradas. Las sentía. Sentía cómo dudaban, tratando de entender por qué no me asustaba. Porque no me detuve, no me di la vuelta y no me fui. No entendían que no me había quedado allí por casualidad, sino porque estaba lista para actuar. A los pocos minutos, se acercó una camarera. Estaba nerviosa, le temblaban un poco las manos y su mirada se deslizaba rápidamente por la mesa, sin atreverse a encontrarse con la mía. Me preguntó qué quería pedir, casi en un susurro. Simplemente le di mi pedido, té. Sencillo, sin ningún extra. Como siempre, no parecía necesitada, no era de las que se asustan en situaciones así. Y aunque pedí té, ya sabía que no iba a ser fácil. Y entonces, cuando levanté la taza, oí que las voces a mi espalda volvían a animarse. Risas, conversaciones en voz baja. Ya no tenían miedo, porque pensaban que estaba allí por casualidad. No entendían que mi silencio no era debilidad, sino mi arma. Entonces llegó él. Caleb Riggins. Aquel a quien todos seguían temiendo. Todos lo vieron de inmediato, mirada amplia, sonrisa despectiva. Sus acompañantes, 2 hombres, no parecían acostumbrados a la derrota. Simplemente caminaban y, al cabo de unos segundos, sentí su atención sobre mí. No me sorprendió. El hombre, como los demás, consideraba esta ciudad como suya, como un territorio donde los extraños debían callarse. Pero yo no era de las que se escondían. Se acercó y su sonrisa se volvió cada vez más burlona. Seguramente no entiendes muy bien dónde estás, dijo, bajando ligeramente la voz para que todos pudieran oírlo. Lo miré sin pestañear. Estaba preparada. Quizás deberías retirar lo que has dicho, respondí sin levantar la voz ni cambiar la expresión de mi rostro. Y eso fue lo primero que le sorprendió. Se quedó callado por un momento. Parecía que no entendía por qué no tenía miedo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una mujer como yo, sentada con la espalda recta, no se marchaba de allí cuando debía caer de rodillas? Sentí que tenía que ser fuerte no solo por mí, sino también por todos los que estaban sentados alrededor, observándonos, pero en silencio. Tenían miedo, pero yo sabía que llegaría un momento en el que querrían que me fuera. Caleb dio unos pasos, inclinándose ligeramente hacia mí, y entonces sus palabras se volvieron más duras. ¿Crees que alguien te está esperando aquí? Estaba seguro de que sus palabras lo romperían todo.
No respondí. Solo levanté el té. Mis dedos apretaban con cuidado la taza y sentí cómo la tensión aumentaba en el aire. Él esperaba mi reacción, pero no obtuvo lo que esperaba. Me quedó claro, no entendían que, en realidad, yo no estaba tratando de responderles. No quería participar en un juego en el que ellos establecían las reglas. Solo quería que supieran que, esta vez, no les permitiría controlar nada. No necesitaba un discurso grandilocuente ni una reacción exagerada. Me senté allí, en silencio, sintiendo cómo cada una de sus miradas se tensaba, como si todos juntos estuvieran apuntándome con un arco. Estaban acostumbrados a que las mujeres en mi lugar tuvieran miedo y actuaran de manera que sus palabras se convirtieran en realidad. Pero yo no. Estaba dispuesta a aguantar más. Caleb no se echaba atrás. Sus pasos se acercaban y ya no era un juego. Creía que todo lo que hiciera me quebraría. Su voz se volvió más áspera, al borde de la amenaza. Decía lo que solía decir a quienes consideraba débiles. Pero cada una de sus palabras rebotaba en mi obstinado silencio. ¿Me has oído o simplemente no quieres responder?, preguntó, mirándome desde arriba, como si yo fuera solo un lugar para su entretenimiento. No respondí. No tenía por qué hacerlo. Sus ojos ya habían empezado a cambiar. Ya no estaban seguros. No entendía por qué no me había quebrado, por qué no me había encogido ante sus palabras, por qué no había huido de él como habían hecho los demás. Hubo una pequeña pausa y luego hizo su movimiento, se inclinó aún más, pegándose a la mesa, de modo que podía sentir su aliento. No me moví, ni siquiera parpadeé. Mi mirada seguía fría, tranquila, pero fija en él. Quiero saber si realmente crees que este es tu lugar, continuó, pero ya con un tono que exigía una respuesta. Sin embargo, solo sonreí, y ese gesto fue lo suficientemente fuerte como para ponerlo en su lugar. Entonces no pudo aguantar más. Su actitud arrogante se transformó en lo que se podría llamar inseguridad. Retrocedió unos pasos, como si algo dentro de él comenzara a dudar. No esperaba que me quedara allí sentada, sin batallas verbales, sin reacciones físicas. Necesitaba sentir su superioridad y yo no se lo permitía. Pero sus compañeros no podían dejarlo así. Uno de ellos, grande y grosero, extendió la mano, como si una fuerza secreta se uniera a él y planease algo radical. Y yo sabía que si él lo permitía, todo lo que vendría después podría ser aún más complicado. En ese momento sentí que la dinámica estaba cambiando. Todas esas miradas, esos susurros, no eran solo indicios de miedo. Se reducían a algo más fuerte. No sabían que ellos mismos estaban creando el conflicto, que ellos mismos estaban lanzando el desafío. Y yo sabía que lo siguiente que hiciera sería decisivo. Me levanté de mi asiento, con calma, pero sin agitarme. Mis movimientos no eran bruscos, pero no era debilidad. Decidí actuar. Y no fue una pelea. Fue el momento en el que demostré que no tenía intención de irme. No era el tipo de mujer que se echaba atrás por las palabras y la presión. Mi lugar estaba allí y no iba a abandonarlo. Caleb volvió a intentar desestabilizarme con sus palabras, pero me di cuenta de que su objetivo no era tanto ofenderme como provocar alguna emoción. Quería que reaccionara. Pero mi silencio se convirtió en mi fuerza. Lo miré todas las insinuaciones en su mirada, todos sus intentos de impresionarme. E hice lo que todos ellos temían, seguí siendo yo misma. Él retrocedió, pero yo ya lo sabía, aquello no era el final. Estaba preparada para que lo que vendría después fuera aún más difícil. Más miradas, más pruebas. Pero yo no iba a retroceder.
Volví a sentarme en mi sitio y, en el momento en que sentí que la tensión en el aire cambiaba, supe que todo estaba empezando. Los siguientes minutos fueron silenciosos, pero no tranquilos. Sentía que todos en la sala intentaban comprender lo que había pasado. Caleb hizo una pausa y miró rápidamente a su alrededor, buscando apoyo en sus compañeros. Aunque intentaba ocultarlo, vi cómo la confusión se reflejaba en sus ojos. En ese momento comprendí que no solo había pasado por allí. Ya formaba parte de esa batalla. Pero sabía que no podía dormirme en los laureles. No era momento para empezar a preocuparme. Me quedé allí porque era mi territorio. No estaba en su campo. No era una extraña. Estaba allí y tenía derecho a estar allí. Caleb no se rendía. Era evidente. Su rostro se volvió aún más malicioso, le faltaban momentos fáciles de victoria, le faltaba demostrar su superioridad. Por supuesto, no se quedó al margen cuando se dio cuenta de que sus métodos habituales no funcionaban. Entonces su compañero, ese hombre grande que no podía dejar las cosas en palabras, simplemente se acercó a mí. No pude evitar notar su presencia. Era recto, como un muro que se acercaba a mí, sus pasos resonaban y sus manos se cerraron en puños. No necesitaba nada más, sabía lo que querían empezar. Mientras tanto, los demás en la sala permanecían sentados, solo observando, pero sus miradas no cambiaban. Era el mismo silencio que hace que el corazón lata más rápido cuando te lanzan a lo desconocido. Me levanté. No de forma brusca ni agresiva, simplemente con calma, pero con la sensación interior de que ese momento me pertenecía. Dejarlo sin respuesta habría sido un error. No podía permitir que destruyeran lo que había construido. Di unos pasos hacia adelante, sin darle la oportunidad de acercarse a mí. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Estaba listo para luchar, pero no para esto. Lo miré directamente a los ojos, sin pestañear, y lo único que sentía era calma. La calma de saber que no permitiría que nadie quebrantara mi determinación. Se detuvo. El tiempo pareció detenerse. Su rostro cambió. Todos sus intentos, todas sus manipulaciones, todos sus intentos de engañarme, todo parecía ridículo y sin sentido. Sus hombros parecieron caerse, como si de repente se diera cuenta de que no era capaz de hacerlo. No entendía que yo no tenía miedo. Mientras él se detenía, empecé a darme cuenta claramente de que él ya no mandaba allí. No solo respondí a sus amenazas, sino que cambié la dinámica y puse mis condiciones. Y entonces, justo cuando pensaba que iba a retroceder, dio el último paso, el último intento. Y no sin consecuencias. Sus amigos, que estaban sentados a las mesas, observaban la situación, reunidos en grupo, revisaban sus cartas, preparándose para apoyarlo. Y yo sabía, este sería el punto de ebullición. Sin dejarle ninguna posibilidad de maniobra, hice lo que tenía que hacer desde hacía tiempo. Me di la vuelta y, con la espalda recta, me dirigí hacia la puerta. Y aunque por dentro sentía tensión, la sensación de haber tomado el control de la situación finalmente me abrió el camino. Ya no me quedé quieta. Me puse en marcha. No esperaba resultados inmediatos, pero sabía con certeza que estaba preparada para ello. Preparada para cada uno de sus pasos, para cada intento de arrebatarme mi derecho a estar allí. El camino hacia la salida parecía interminable. Pero cada paso que daba era firme y seguro. Ya no solo caminaba. Había atravesado las amenazas y el acoso, y lo que debía quebrantarme ahora formaba parte de mí. No solo abandonaba aquel lugar, abandonaba sus ilusiones, sus ideas sobre quién tenía derecho a estar allí donde estaban ellos. Se oían susurros detrás de mí,
pero ya no me aterrorizaban. Era un hechizo, un intento de comprender por qué no me había rendido. No temía esos susurros, porque sabía que ya no tenían poder sobre mí. Llegué a la puerta. Cada sonido que resonaba a mi espalda parecía decenas de veces más fuerte que antes. Podía sentir cómo me miraban, cómo miraban mi espalda, pero no me volví. Mi lugar aquí no cambiará, aunque intenten convencerme de que lo abandone. En cuanto abrí la puerta, su fuerte tintineo, que antes anunciaba el comienzo de cada nueva historia en este lugar, ahora era solo un golpe de despedida que se perdió en la oscuridad. Se oían sus pasos detrás de mí, pero ya no eran una amenaza. Simplemente no sabían cómo reaccionar. Al salir del local, sentí como todo hervía en mis venas. Mi pulso se aceleró, pero era un pulso de confianza. Mi corazón no tenía miedo. Me sentí como si hubiera logrado llevar mis miedos a otro nivel. Me había liberado de todo aquello. Pero aún no tenía permiso para descansar. No pasó ni un minuto antes de que sus compañeros me alcanzaran, esta vez más pequeños, pero mucho más peligrosos en su intención. No iban a rendirse. ¿Crees que todo ha terminado?, dijo uno de ellos, tratando de reprimir su desesperación con una máscara de agresividad. Pero yo sabía que eso era solo parte de su plan. Me detuve y me volví para no dejarles pasar. Y ese momento fue decisivo. No, respondí, tragando la niebla que traía el viento. Esto solo es el principio. Esas palabras quedaron en el aire cuando me di la vuelta y seguí adelante. La lucha ya no era solo mía, se estaba convirtiendo en nuestra. A tiempo sentí que algo había cambiado en cada respiración, en cada movimiento. Ahora lo sabía, aunque ellos no lo entendieran, aunque todo pareciera desesperado, nosotros seguiríamos en pie. No podíamos permanecer en la sombra. Las largas horas que habíamos dedicado a planificar, preparar y luchar en silencio por fin daban sus frutos. Lo sentía. Ya no había tiempo para vacilaciones, dudas o buscar apoyo en aquellos que aún dudaban. La lucha por la justicia estaba en pleno apogeo y estábamos dispuestos a llevarla a término. Esa noche nos reunimos, no como un grupo en busca de venganza, sino como una familia que luchaba por su futuro. Yo estaba allí, junto a todos los que me habían apoyado en este difícil camino. Todos estaban reunidos, listos para actuar como una fuerza inquebrantable, y yo era parte de esa fuerza. Nadie más podía decidir lo que era correcto y posible para nosotros. Los encontramos, ya se estaban preparando para el final, ansiosos por vernos derrotados. Esperaban el momento de jugar su última carta, pero no lo permitimos. Mi determinación era inquebrantable, mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que podía detener el mundo con la mirada. Sentía lo importante que era mantenerme firme y no ceder ni un milímetro. Entramos en la sala y el silencio se rompió de golpe. Todos sabían que había llegado el momento. Caleb y sus compañeros estaban intrigados, sorprendidos. Estaban seguros de que ahora ellos controlaban la situación, pero nos miraban con desesperación e incertidumbre. No sabían que sus manipulaciones no funcionaban, que ya no había espacio para las mentiras. Intentaron amenazarnos, intentaron seguir con el juego, pero no cedimos. Me planté delante de ellos, segura de mí misma, aunque con el corazón destrozado por la pérdida de personas tan importantes como Buck. Pero él no era el único que tenía una gran influencia. Éramos más que mi propio dolor. Juntos éramos fuertes. ¿Ahora lo entienden?, pregunté, sin prestar atención a todo lo que sucedía a mi alrededor. Ahora no éramos solo adversarios. Era el momento en que la lucha cobraba un nuevo significado. Sus intentos no tenían fuerza y sus miradas lo decían todo.
No tenían un plan que pudiera resistir nuestra determinación. En cuanto me planté delante de Caleb, supieron que todo había terminado. Ahora no era solo una batalla por nuestro lugar, era una lucha por nuestros derechos. Cada uno de nosotros se había preparado para este momento. Sentí que mi corazón latía aún más fuerte cuando el último de ellos cayó ante nosotros. Y aunque ganamos esa lucha, la verdadera victoria no fue que los hubiéramos derrotado, sino que habíamos permanecido unidos. El final de esa noche no me trajo una sensación de triunfo. Era más que una simple batalla ganada. Era la recuperación de nuestra dignidad, el retorno de nuestra fuerza común. El verdadero poder estaba en nosotros. Ahora, cuando todos podían ser ellos mismos, cuando todos podían dejar de temer por su lugar en este mundo, a pesar de todas las dificultades. No era el final, era solo el comienzo. El comienzo de un verdadero cambio. Y yo estaba lista para seguir adelante, junto con aquellos que se mantuvieron fieles. Los días siguientes fueron tranquilos, pero intensos. No tenían el eco de los años anteriores, pero sentía que esos días habían sido decisivos. Por mucho que intentáramos volver a la normalidad, todos sabíamos que lo que había pasado no se podía olvidar, no podía desaparecer. No podía volver al silencio, a la tranquilidad que había antes. Como comunidad, habíamos pasado por una lucha indescriptible y sus consecuencias seguían en cada uno de nosotros. El verdadero cambio aún no había llegado, aunque sus premisas ya se vislumbraban en el horizonte. La lucha no fue una victoria, porque fue un proceso. No cambiamos de la noche a la mañana, y lo que hicimos fue solo la primera prueba de nuestra fuerza, de nuestra capacidad para resistir incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra. Poco a poco, cada día, empecé a sentir un cambio en el aire. Parecía que las calles ya no eran tan hostiles y que los espacios que antes llenaba el silencio ahora transmitían otras sensaciones. Me despertaba cada mañana y miraba la finca destruida, la tierra que había sido una parte tan importante de mis recuerdos. Por las mañanas ya no sentía el calor de mi jardín, ni veía las flores que tanto me gustaba cuidar. Me acaricié el cuello y sentí la vieja cadena con medallas que me había quedado de tantos años de servicio. Ahora no era solo un recuerdo, sino un símbolo de lo que había soportado, de lo que aún nos quedaba por pasar. Pero ya entonces sabía que no me detendría. Mi lucha por ser escuchada no había terminado. Lo que había sucedido ayudó a todos a ver que nuestra fuerza está en la unidad. Todos los que estaban conmigo, en su lugar, en su frente, con su lucha, eran mis aliados. Yo era suya y ellos eran míos. En todo esto vimos que no solo estábamos cambiando esta ciudad, sino que nos estábamos cambiando a nosotros mismos. Pero, por supuesto, no todos aceptaron estos cambios con alegría. No todos entendieron por qué nos quedamos aquí, por qué luchamos para que todos, sin excepción, tengan los mismos derechos. Y aunque esperaba que con el tiempo esta cuestión dejara de ser importante, en el fondo de mi corazón sabía que no todos querían ver esta ciudad con un nuevo rostro. Todavía había personas que no querían acompañarnos a este nuevo mundo porque temían lo que no podían comprender. Y fueron precisamente estas personas las que se convirtieron en fuente de nuevas pruebas. Aquella noche, cuando regresé de una de mis patrullas habituales, noté algo extraño en la entrada de mi edificio. Todos los símbolos de nuestra victoria parecían incompletos, como si no hubieran sido reparados del todo. Había un rastro en el suelo que parecía sangre y pasaba por delante de mi casa. Sentí un aliento frío, como si alguien hubiera roto el hilo de la paz. Un miedo silencioso, pero no por ello menos peligroso, estaba cobrando fuerza. Cada paso era claro.
Ya sabía que no solo habían vuelto los pensamientos, sino las personas que tan rápidamente habían olvidado todas las lecciones que les había dado la historia. Eran sombras silenciosas que nos seguían, solo que ahora, en lugar de amenazas abiertas, intentaban recuperar los viejos métodos con una nueva forma. Y entonces, un día, mientras paseaba por la ciudad tratando de ver los mismos lugares antiguos con una nueva mirada, me encontré con uno de los que alguna vez se opuso a nosotros. Ara-Jemmy, un hombre que toda su vida había tratado de mantener su idea del orden correcto en esta ciudad. Su mirada era un poco triste, pero al mismo tiempo llena de ira que intentaba ocultar. ¿Creías que lo olvidaríamos?, me preguntó, observándome desde la distancia. No es tan fácil. No puedes cambiarnos a todos de la noche a la mañana. Lo miré con determinación. No con recelo, ni con amenazas, sino con firme convicción. Sabía que personas así solo podían ser ruido de fondo en el camino hacia mi objetivo. No quiero cambiarte, Jemmy. Pero yo sí voy a cambiar. Y ya no hay vuelta atrás, respondí, con el corazón latiendo con fuerza. Esas palabras fueron un punto de inflexión. Él no supo qué responder y vi cómo su rostro se llenaba cada vez más de la sensación de que la lucha había terminado hacía tiempo. Ya estábamos al otro lado y, esta vez, no era solo nuestra victoria, era un recordatorio para todos los que seguían en la sombra. Habíamos ganado esta guerra, no con sangre, sino con convicción. No con violencia, sino con resistencia. Esa misma noche, cuando volví a casa, comprendí que ese momento, esa mirada de Jemmy, se había convertido en una ventana a una nueva etapa de nuestra vida. Ya no era una lucha por el espacio o por un lugar bajo el sol. Era una lucha por nuestro derecho al futuro. Me senté en mi lugar favorito del jardín, donde antes estaba nuestro pequeño oasis de paz. A pesar de todo lo que había pasado, esos lugares seguían siendo míos y empezaban a renacer. Pasara lo que pasara, nos quedaríamos en nuestra tierra, porque teníamos derecho a ella. Y así, con el paso de las semanas, la gente empezó a cambiar de opinión, incluso sin que se les preguntara directamente. Algunos empezaron a restablecer sus relaciones, otros abandonaron silenciosamente la ciudad, comprendiendo que su dominio había llegado a su fin. Cada día que pasaba, más y más personas decidían no quedarse en la sombra, no sucumbir al miedo. Pero yo sabía que eso no era el final. Era solo el comienzo de una nueva etapa. Y yo estaba lista para seguir adelante. Volvimos a ser uno, una sola voz, y esa voz ya no se podía silenciar.